En este vídeo vamos a analizar el ejercicio de extensión de hombro realizado con cable con un banco inclinado a unos 45 grados. Hemos creado un perfil bastante idóneo para poder ofrecer una resistencia lo más adaptada posible a las capacidades motrices. Que sí es verdad que no tenemos más resistencia buena hasta unos 150, pero ves, aquí tenemos máximo, más ángulo, menos. Aquí empezamos a perder fuerza, pero estamos perdiendo bastante brazo de momento, incluso creo que es demasiado. Si fuera una máquina bien manipulada, como Arthur Jones hizo la extensión, aquí sí que tenemos una máquina de pullover, ahí no pierde tanto, pero en un cable es lo que tenemos. Tenemos un arco y ese cable va cerrando, pero bueno, ese perfil, si colocáis la resistencia demasiado bajo, al final os quedaréis sin resistencia. Aquí tenemos, aquí ya llega al tope de la máquina. ¿Qué estamos haciendo? A la inversa de lo que sucede cuando hago la flexión, la gente se cree que esta es una acción analítica. Es un movimiento que sí que puede parecer un arco simple, pero está acompañado, el movimiento de la extensión de hombro alrededor del eje lateromedial del glenohumeral, está acompañado de un movimiento de báscula de escápula. De tal manera, sobre todo en los primeros grados, hasta neutral, el movimiento de extensión de hombro resistido va acompañado de un movimiento de báscula hacia abajo. Lógicamente, cuando hemos subido los brazos, la báscula campanea, o la escápula campanea basculando hacia afuera, haciendo una extensión, la escápula campanea basculando hacia abajo. ¿Sí? Eso significa que la musculatura encargada de bascular hacia abajo va a tener una acción bastante más importante de lo que la gente se cree cuando hace esto. Está claro que la principal musculatura que controla la GH, en ciertos modo también controla la escápula, podríamos ser la extensión de hombros controlada por el dorsal ancho, principalmente, aunque también nos encontramos al opuesto de lo que podríamos ver en la flexión, nos encontramos con el deltoides posterior, en vez del deltoides anterior, y las fibras más laterales posteriores de ese deltoides. Por lo tanto, con la flexión haríamos una parte del deltoides y con la extensión la otra. Bueno, sí, se llama deltoides, pero no todas las fibras están al mismo lado del eje. Y cuando hago la BD incluyo más las laterales, cogiendo una de unas y de otras. Así lo completaría casi todo. Lógicamente nos encontramos también con algunos con redondo mayor y redondo menor, también en cierto aspecto, que no está también puede incluso algunas fibras e infraespinoso que me pueden ayudar a la extensión, pero ya en menos capacidad. Sí que es verdad que el redondo mayor es como las fibras continuadas del dorsal ancho, por lo que ambos son los que están trabajando ahí bastante bien metidos en plano, tanto redondo como mayor como dorsal ancho, pero nos encontramos también músculos de la escápula. En este caso nos encontramos con buen basculado hacia abajo. Uno de los que más va a actuar en estos es el romboides. El romboides nos va a ayudar mucho esta báscula. Y aunque parezca mentira, el elevador de la escápula, hombre, si no la estoy elevando, sí, pero es muy bueno basculando, llevando este ángulo medial superior, medial hacia arriba, por lo tanto contribuye bastante a la báscula, de manera que la basculación hacia arriba, hacia afuera, estaba más bien mandada por el trapecio superior e inferior, y serrato, en este caso nos encontramos, serrato inferior, en este caso el que marca casi todo más este ritmo va a ser romboides y elevador. Algo del trapecio medio dependerá un poco también del grado de retro que nos encontramos al hacerlo, que hay ligera retro en las primeras partes, lo que quiere incidir, toda esa retro pues también se llevará un poco más trapecio medio, en cierto aspecto, y algo superior e inferior, pasa que el superior se está estirando por un lado, no es de los que van a participar, pero sí las fibras más medias, intermedias, son los que pueden trabajar bastante en este aspecto. Respecto al codo no hay mucho, sí que es verdad que la dirección del punto de aplicación, la dirección de fuerza podría provocar un torque, pero lo hace mucho más sobre un eje antero-posterior, está aguantado más por el codo, pero sí que es verdad que hay un pequeño, solo que lleguen fuerzas, aquí hay ligeras fuerzas, tanto en los flexores como en los extensores para mantener la posición. Esto es bastante importante de entender que no podemos eliminar este ritmo, las fuerzas llegan a varias articulaciones, el codo simplemente lo que hace es intentar mantener la integridad del sistema, pero nada más. No hay unas fuerzas muy, podríamos decir, considerables ahí, por lo que las despreciamos de una manera para ser consideradas como para ser entrenadas y fatigar las fibras. Pero sí que nos encontramos buen trabajo de ritmo entre la extensión de hombro y la basculación hacia abajo, que puede ser bastante bien trabajada, sobre todo en la musculatura que hemos comentado. Variaciones. Queremos que cuando empecemos a subir intensidad, si no hay ningún claro desequilibrio en un lado que otro, por eficiencia de tiempo y por estabilidad en la columna, si queremos intensificar esto, es mejor hacerlo bilateral, pero como opción nos podemos encontrar un trabajo específico más de una zona. Siempre, como siempre comentamos, hemos de tener en cuenta que esto no solo va a abrir la fuerza en el lado correspondiente respecto al que no lo estoy haciendo, sino que además esto va a provocar
cambios respecto a las fuerzas que llegan a la columna. Sí que tenemos el banco, que en cierto aspecto nos lo contrarresta un poco, pero hemos de tener en cuenta que esto está ahí y que con cargas más elevadas y con situaciones que se provoquen resistencias más fuertes podría ser un limitante y podría ser algo más riesgoso. Simplemente tenerlo en cuenta. Pero para trabajos específicos en una zona que haya que readaptar o haya sufrido algún desajuste, pues es bastante interesante poder trabajar. Otra cosa importante también entenderlo es que hemos hablado de este ritmo que viene incluido con la báscula hacia abajo, puede haber ligera retro por la dirección que va un poco para atrás, hasta neutral. Pasa que aquí ya prácticamente nos quedamos en resistencia. Si siguiéramos extendiendo, pasa que aquí en este caso no hay muy poca resistencia, la extensión casi siempre viene asociada a algo que se llama tipping, podríamos decir, es esa anteversión un poco de escápula, podríamos decir, ese juego un poco de aleteo que lo que lleva es a un movimiento de de la esternoclavicular llevándose hacia lo que nosotros podríamos comentar rotación interna o externa, o sea, esos movimientos de rotación interna o externa, en este caso se iría hacia rotación interna, llevando un poco esa clavícula hacia adelante. Eso pasa y viene acompañado. Si la extensión queda bastante limitada es cuando añadimos este tipping, este movimiento de la escápula y de la esternoclavicular y de la acromioclavicular provocando esos movimientos que lo que hacen es adaptarse un poco a la forma de las costillas. Bueno, es un movimiento que viene asociado, se puede permitir o se puede eliminar, es decir, no me quiero hacer esto, simplemente estoy trabajando la extensión, asegurándome más el trabajo de báscula hacia abajo, ligera retro y extensión de hombro. Por eso en ese momento queda limitado. En esta máquina queda bastante claro porque queda bastante limitado en sí, porque el perfil que ofrece no me deja llevar más atrás. En otro perfil que nos interesa trabajar esa extensión máxima, casi siempre de manera natural viene asociado a ese tipping, a ese movimiento de la esternoclavicular hacia rotación interna. Y un juego también, sí, de flexo, podríamos decir de flexo-extensión, de extensión de la acromioclavicular, apoyo, sí, moviéndose, adaptándose un poco a las costillas. Extensión de hombro, extensión de acromioclavicular, pero bueno, un pequeño movimiento que se le llama más tipping. Hemos visto un pequeño cambio ahora en la posición. Esto nos cambia completamente el perfil, eso hace que en estas posiciones de más extensión nos llegue bastante más punch, nos llegue bastante más resistencia. Eso podría fastidiar mucho las cosas, de todas maneras no es malo y sí, no es el perfil ideal. Lo que debo hacer es tendré que utilizar unas placas muy diferentes y recortar bastante el rango resistido, porque si en una zona me quedo prácticamente sin carga, puedo hacer descansar demasiado el sistema, entonces no es un perfil. Pero si adapto la carga que tengo para provocar la resistencia que me interesa en relación al rango, pues ningún problema. En este caso, pues no puedo trabajar más las posiciones iniciales de la extensión, trabajo las partes finales. En función del objetivo, en short nosotros hablamos mucho de esto, si el objetivo a lo mejor es más de control motor a nivel de corticoespinal, de hacer que esas fibras sepan contraerse bien en posiciones donde no están muy entrenadas, pues me parece muy correcto entrenar también el rango de esas posiciones. Sí, simplemente tenerlo en cuenta. Variaciones que se pueden hacer. Aquí podemos enclavar un poco más y permitir ese tipping. Podemos jugar con, si quiero todavía trabajar ese acortamiento, ¿no? A veces lo que hacemos muchas veces es jugar, ya que el dorsal ancho y el redondo menor son rotadores internos, es que el dorsal ancho puede llegar a cortarse algo más. Ten en cuenta que también el dorsal ancho a partir de la neutral un poco más ya se ha acabado, porque pues, la inserción entonces se iría más para atrás y tendría que ir hacia DD. Pero estas partes de aquí llego a cortarlo bastante en esta extensión. Por lo tanto, es una buena manera de poder incluso trabajar esas fibras musculares en diferentes zonas del rango contráctil. Otra cosa que también se podría hacer es utilizar un agarre diferente, lo vamos a hacer aquí, si queremos, pero bueno, podemos poner un ejemplo. Solo que coloquemos el agarre aquí arriba. En el húmero ya no hace falta pasar por el codo, por lo tanto hay menos fuerzas articulares, lo que siempre hablamos de la relación entre la distancia respecto al eje en la aplicación de resistencia a la musculatura que queremos pretender trabajar. Cuanto más cerca del eje está la aplicación de fuerzas, el juego de fuerzas articulares es menor, por lo tanto si hay alguna lesión, tanto en el hombro, que ha habido algo de manguitos o algo así, o en el codo tiene algún problema, en este caso podemos realizar esta acción. Claro, lógicamente para eso están las máquinas como el pullover, que me ahorra todo ese trabajo y me las coloca ahí para que haya menos fuerzas articulares y adaptando el perfil. Pero aquí se puede hacer, aunque no tenga la máquina, se puede intentar hacer algo lo más parecido posible. En esta acción puedo hacerlo perfectamente aplicando la posición, sí, o el punto de aplicación de fuerzas en la zona del húmero, en la zona distal del húmero.